Trabajo y Salarios debe instalarse para definir el aumento al salario básico unificado. ¿De cuánto podría ser? Por ello hemos invitado a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación. En efecto, nosotros en esta semana posesionamos a los nuevos integrantes, tanto del sector empresarial como del sector de los trabajadores, en este nuevo Consejo Nacional de Empleos y Salarios, que tendrá una vigencia de 2 años con estos nuevos integrantes. Tenemos que recibir los informes del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, a fin de poder establecer mediante un diálogo muy abierto, porque también participan los medios de comunicación, que conozcan el crecimiento económico, los niveles de inflación y también los niveles de empleabilidad. ¿Y cómo están esos indicadores, ministra? Sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos años. Parece mentira, pero el Ecuador va de tumbo en tumbo, de crisis en crisis. Antes eran las movilizaciones, hablo del año 2019, luego en el 2022, después tuvimos esta crisis energética. ¿Cómo están los indicadores de empleabilidad del Ecuador? Le quiero comentar lo siguiente. En proceso de empleabilidad, el Ecuador ha tenido un crecimiento sostenible de empleabilidad, y esto se lo debemos al sector privado, pero también evidentemente a la política implementada del presidente Daniel Noboa Sin, de la mano con la señora canciller y con el ministro de la Producción, en razón de que con las visitas internacionales que el presidente Daniel Noboa ha efectuado en toda la época, desde inicio de su primer mandato, en este mandato que fue muy corto, el primero, y en este segundo mandato, la apertura a nivel comercial nos ha permitido que productos no tradicionales ingresen a los mercados internacionales. Esto nos llevó a un proceso de producción muy acelerado, a los procesos de exportación también acelerado, a cumplimientos comerciales a nivel internacional, lo cual evidentemente generó más fuentes de empleo. Es allí, por tanto, que, por ejemplo, el Banco Central estima que el crecimiento económico hasta el mes de agosto en Ecuador fue de por encima del 3%. Habla el Banco Central que tenemos un crecimiento del 3.4%. Esta es una cifra muy positiva para poder hablar entonces de cuánto podría ser el incremento del salario básico unificado para el año 2026. ¿Y de cuánto estaríamos hablando, ministra? Porque en el año 2023, también el año pasado, los aumentos bordearon los $12, $15. Ahora, ¿a cuánto ascendería ese aumento? Los niveles de crecimiento del año 2024 no se comparan al crecimiento del año 2025, porque siempre son procesos que hay que esperar resultados. El Ecuador para el año 2003, para el año 2004, tuvo un crecimiento similar al actual. Después del año 2005, 2006, los crecimientos económicos del Ecuador han sido muy bajos, no han llegado por encima del 2%. Sin embargo, si se considera el crecimiento sostenido que ha mantenido el Ecuador y los resultados del Banco Central siguen al alza, es probable que el incremento del salario básico unificado, utilizando el cálculo matemático, esté por encima de los $14. Es decir, de 470 pasaríamos a 284, a 484 o 486. Ahora, igual hay posturas, ¿no? Usted sabe que allí en ese consejo, cuando se instalan, por lo general no hay acuerdos, porque siempre el trabajador aspira más y el empleador quiere bajar ese monto por los costos operativos y para mantener de alguna forma la plaza. Si no se logra el consenso, lo que señala el Código de Trabajo es que la autoridad, en función del indicador de la proyección anual de la inflación, debe definir y ejecutar ese aumento. ¿Cómo estarían esas posturas de cara a la instalación de este consejo? Yo creo que este consejo, que es un consejo renovado, que además por primera vez en la historia del Ecuador, este consejo está integrado por un número muy significativo de mujeres. El Ecuador las va a conocer, hay algunas dirigentes empresariales que son conocidas, dirigentes del campo de representación de los trabajadores que son conocidas, pero en definitiva, el Consejo Nacional siempre implementa informes técnicos. Nosotros no podemos implementar otro tipo de informes. Así lo dice la Organización Internacional del Trabajo y así también está establecido en el Código Laboral. Ahora, ministra, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno después de la aprobación de la Ley para la Eficiencia Económica
y la generación de empleo joven, porque allí también tuvieron cifras interesantes, pero luego con las diferentes circunstancias que ha enfrentado el país, también el gobierno, hoy tenemos todavía un paro que no se logra superar del todo, lo propio en el caso de la inseguridad, extorsiones que afectan a los negocios. ¿Cómo está la cifra finalmente de el empleo que generó el gobierno de Daniel Noboa? Nosotros implementamos una estrategia del presidente Daniel Noboa Sin que se denomina Ruta de la Empleabilidad, que consiste en convenios que se pactan con el sector privado. Hemos visitado en Ruta de la Empleabilidad 10 provincias, nos faltan más provincias. Hemos tenido ya convenios pactados con 52 empresas del Ecuador, solo en Ruta de la Empleabilidad. En un año, porque el proyecto inició en junio del año 2024, hemos generado 18.092 puestos de trabajo de manera directa a través de la Ruta de la Empleabilidad. Pero indudablemente el presidente Daniel Noboa, que es un estratega, implementó con la Ley de Eficiencia Económica para Empleabilidad de los Jóvenes los incentivos tributarios. Es aquí donde radica fundamentalmente el crecimiento de empleabilidad, porque el sector privado obtiene beneficios y los jóvenes también han obtenido los beneficios a través de los contratos. Solo en empleabilidad de jóvenes hemos superado los 200.000 puestos de trabajo en todo el Ecuador. Y en la provincia del Guayas es donde más se ha generado empleabilidad en sectores exportadores de camarones y en la sierra en sectores exportadores, por ejemplo, de el brócoli, de las rosas y de otros productos que tradicionalmente sí han mantenido procesos de exportación, pero el incentivo tributario, la empleabilidad para jóvenes y el incremento de las exportaciones coadyuvó a todo este proceso de empleabilidad. Ahora, en la práctica, ¿cómo está el indicador del empleo adecuado? Se lo pregunto porque hace varios meses las cifras que se conocieron señalaban que de al menos 8 millones de trabajadores, apenas el 35.5% tenía un empleo adecuado, es decir, afiliación al Seguro Social, beneficios de ley y demás. ¿Esa cifra se ha logrado elevar o no? Sí, la tenemos en este momento en 37.4% y creemos que con el Plan Nacional de Desarrollo que ha sido aprobado por el Seno Legislativo, que es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Daniel Noboa, nosotros podemos seguir creciendo en procesos de empleabilidad para llegar a lo que usted señala, que es el empleo adecuado. Estimamos que en los 4 años de gobierno del presidente Daniel Noboa Sin podemos llegar a empleos adecuados, nuevos en 1 millón. Hablemos del trabajo por horas. Eso no se consiguió en la consulta popular de abril del año pasado. Hay una nueva consulta. Se aspiraba a incluir la pregunta que buscaba instaurar el trabajo por horas, pero única y exclusivamente en el sector turístico. Hoy tenemos ya las papeletas impresas, no se ha contemplado esa pregunta, pero sí la pregunta mayor, que busca la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Allí, si se logra finalmente, primero, que la gente se pronuncie a favor, perdón, y segundo, si logra mayoría, ¿no? Porque si son 80 asambleístas constituyentes, ministra, usted sabe que al menos necesitarían más de 50. Bueno, hay que señalar que la Constitución actual del Ecuador, que fue aprobada en el año 2008, tiene una serie de errores conceptuales. Y es un error conceptual determinar que el trabajo por horas es un trabajo precario. No es verdad, porque la precariedad está identificada conceptualmente a otros elementos de análisis. El trabajo por horas, primero, no es ilegal. Ilegal es el trabajo en la minería ilegal. Ese es un trabajo ilegal. Nosotros, el trabajo por hora, internacionalmente, como lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, es una modalidad contractual. Consecuentemente, si no es ilegal, si es una modalidad contractual, vamos a tener que llegar a un consenso para conocer qué significa la modalidad contractual del trabajo por horas. El Ecuador experimentó ya en el año 2020 el trabajo a través de las plataformas. Y le quiero comentar algo. Cuando nosotros planteamos, muchos juristas al interior del seno legislativo hace más de 20 años, que se deben utilizar también las plataformas para el trabajo, nos dijeron que estábamos chiflados, que estábamos nosotros definitivamente desubicados porque eso no era posible implementarlo. Sin embargo, el seno legislativo de aquella época
era un seno legislativo que conocía mejor los conceptos de modalidades contractuales. Y yo le pregunto al Ecuador, teníamos el trabajo de las plataformas, el trabajo del uso del virtualismo en el Código de Trabajo cuando llegamos a la pandemia, lo teníamos. Nos habíamos anticipado a ese momento, porque esta es una modalidad contractual de hace muchas décadas. Por tanto, trabajo por horas también es una modalidad contractual. Debemos permitirle a quienes requieren, a quienes tienen el derecho a laborar, combinando trabajo por horas, combinando sus estudios, tener la opción de esta modalidad contractual. Bueno, y también se estima que la idea es diversificar las fuentes de empleo, que un trabajador pueda laborar para algunas empresas, ¿no? Esa es la idea. Sí, lo es. Y le quiero comentar también lo siguiente para que el Ecuador conozca. Nosotros, con la señora canciller, a través de los contactos que hemos mantenido con las embajadas, hemos logrado implementar en el Ecuador la migración circular, que antes en el país no se conocía. Tenemos a 600 jóvenes entre la provincia de Imbabura y la provincia de Cotopaxi que están trabajando en España. En este momento tenemos ofertas laborales para Italia, para personas que puedan desempeñarse como enfermeras, y estamos en los actuales momentos dándoles la preparación en el idioma, a fin de que cuando llegue ya el momento de suscribir el convenio de migración circular, puedan pasar la fase del idioma. Bien, antes de concluir, ministra, ¿cree usted que en la próxima consulta popular el gobierno va a tener el favor popular, el favor del pueblo, después de haber ganado las elecciones hace poco con más de 1 millón de votos frente a Luisa González? Por supuesto, el presidente Daniel Noboa Asín es un guerrero valiente. Con él lucha de la mano las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todo el Ecuador. El Ecuador ha entendido que se requiere un cambio transformador, que hay que reestructurar las instituciones del Estado. El Ecuador requiere empleo, requiere seguridad, requiere paz, pero también requiere dignidad. Nosotros vamos a obtener el voto favorable porque no solo es para el presidente Daniel Noboa. El triunfo va a ser una vez más del Ecuador. ¿Y estas circunstancias de la paralización en ciertas provincias no ha afectado al gobierno? ¿Ha fortalecido? De ninguna manera ha afectado, porque ha quedado identificado cuáles son los puntos focales de la lucha incesante que mantiene el presidente Daniel Noboa Asín, que es contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, contra la minería ilegal, contra la corrupción y también contra la impunidad. Agradecemos la comparecencia de la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien ha hablado sobre el aumento al salario básico unificado que debe definirse hasta el próximo 20 de noviembre, cuando se instale el Consejo Nacional de Trabajo